Job lo siguiente: Job, vuelve ahora en amistad con Dios y vas a tener paz. Este es un principio verdadero para todas las personas. Cuando las cosas no andan bien, cuando no tenemos paz en nuestra vida, cuando estamos en medio de un campo de batalla, tenemos que tomar esta palabra para nosotros también y decir: voy a volver en amistad con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. ¿No es maravilloso? El resultado de acercarnos a Dios nunca es culpa, es paz. Nunca es que vas a llorar, es que vas a reír. Y por ello, por volver a Dios, no solo vas a tener paz, sino que todo te saldrá bien, o prosperar, que es la palabra. Toma ahora la palabra, la ley en su boca, pon la palabra en tu corazón. Eso es realmente el Nuevo Testamento. Oír, poner la palabra y confesarla. Si te volvieres al Omnipotente, al Todopoderoso, serás edificado. Esto es una palabra muy poderosa. Cuando escogemos, cuando dejamos que nuestra vida venga al encuentro de Dios, el Todopoderoso y el Omnipotente, nuestra vida no será destruida, sino edificada. Y dice: y alejarás de tu tienda la aflicción. Alejarás, la versión moderna sería de tu casa. Ellos bien en tiendas. Alejarás de tu casa la aflicción. Bueno, dice: tendrás más oro que tierra y tendrás piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Otra preciosa promesa. El Todopoderoso será tu defensa. Hay algunos de ustedes, y voy hablando por inspiración, que hoy se sienten indefensos ante los ataques de Satanás. Aquí está escrito: vuélvete a Dios, tendrás paz, y el Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia. Y aquí entonces el verso de hoy: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Esta noche quiero hablar de poder deleitarnos en el Omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro, vas a orar a Él y Él te va a oír. ¡Wow! Si te deleitas en el Omnipotente y alzas a Dios tu rostro, lo sacas de aquí abajo y miras a Dios que está en los cielos, vas a orar a Dios y Él te oirá. Tú pagarás tus ofrendas, vas a determinar a sí mismo una cosa y esta cosa te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Todo eso por volvernos a Dios. Bueno, hoy yo quiero hablar acerca de la importancia de esta parte de este verso: deleitarnos en Dios, deleitarnos en el que todo lo puede, deleitarnos en el amor de aquel que perdona, que justifica, que es lleno de misericordia y lento para la ira, aquel que puede hacer imposibles posible, aquel que puede hacer milagros, aun cuando otros dicen que no se puede, Él lo hace e interviene en el punto más duro de tu necesidad. Deleitarnos en Dios es algo que está realmente sugerido, hablado, exhortado en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. El verso principal sería hoy Salmo 37, verso 4. Escúchalo, porque dice así: deleítate tú mismo, a sí mismo, deleítate tú en Dios, y Él, Dios, te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! ¿Cómo me gusta explorar estas promesas tan abiertas para cualquier persona de cualquier religión, de cualquier experiencia, de cualquier lugar, rico, pobre, blanco, oscuro? Cualquier persona que logre acercarse a Dios y se deleite en la presencia del Dios Todopoderoso, dice, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Bueno, la verdad que la palabra deleite en el original significa llegar a tener un placer muy grande. Es una palabra que habla de emociones. Por eso deleitarte es algo que tú escoges hacer cuando no sientes ninguna
realidad para poder alegrarte o deleitarte. Tú escoges deleitarte y pararte sobre la hojarasca de los problemas, pararte sobre los dolores, pararte sobre los malos reportes y levantar tu mirada a Dios y decir, yo escojo que mi alma se deleite en Dios, porque si yo me deleito en la grandeza, en el amor, en el poder del Padre bueno, Él me concederá las peticiones de mi corazón. Es llegar a sentir placer. En este caso, sentir el placer que nos da saber que Dios nunca nos abandonará. Amado, Dios nunca te dejará, nunca te abandonará, siempre te sostendrá con la diestra de su justicia. Todo eso si te vuelves a Dios, si te acercas a Dios y si permaneces en Dios. Es sentir placer al punto que ese algo, esa realidad sacia y satisface lo más profundo de tus sentimientos. Por eso yo he encontrado en mi experiencia de casi 30 años ya de ministro, de llevar la palabra por distintos lugares, en Europa, en Argentina, aquí en México, he encontrado que cuando la gente logra sacar su enfoque del problema, que es real, que no lo niega, pero saca el enfoque como que es la única realidad que hay y se enfoca en Dios y se enfoca al punto de llegar a deleitarse en lo que es Dios, en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios tiene preparado. Algo sucede, hay un cambio. Porque cuando tú te comienzas a deleitar en la presencia de Dios, todas esas cosas grandes e imposibles se vuelven pequeñas y cambiables, posibles. ¿Por qué? Porque tú enfocas tus energías, tú enfocas tu corazón, tú enfocas todas las energías de tu expectación en el Dios que no cambia, que no falla, que siempre cumple sus promesas, que es fiel y verdadero, que no mentirá, que el cielo, la tierra, todo podrá pasar y partirse, más su palabra no pasará. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y todo te saldrá bien. Te deleitarás en el Omnipotente y lo que determines te será firme. Te deleitarás a sí mismo, tú mismo en Dios. Pastor, cuando yo quiero deleitarme, los vecinos me dicen, no, tienes que llorar por lo que tienes. Piensa que vas a dejar a tu familia porque te vas a morir. Piensa que nadie se sana de esto. No, tú no esperes que todos se deleiten. La Biblia dice, no es de todos la fe. O sea que mi vecino aquí enfrente es buena gente, pero quizá él no cree que deleitarse en Dios tiene algún poder. O quizá mi vecina al otro lado, quizá ella ni siquiera cree en Dios. Yo no puedo esperar que todas las personas tengan la fe en Dios. Sería hermoso. Por eso hay que predicar la palabra. Pero cuando tú estás pasando una necesidad, cuando tú estás pasando por un tiempo donde necesitas encontrar el camino a la victoria, tienes que determinarte a tomar un paso de fe y deleitarte en Dios. Es un acto de tu voluntad. Una vez más, no esperes que todos estén de acuerdo. Bueno, este hombre Job, el de la historia, cuando comenzó a tener problemas, su mujer le dijo, todavía estás alabando a Dios, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? ¿Te imaginas que tú estás buscando la respuesta de Dios y viene alguien muy amado y te dice, ya, maldice a Dios, así te mueres de una vez? No es de todos la fe. Pero la victoria está al otro lado del deleitarnos en la grandeza de Dios. No, pastor, pero ¿cómo me voy a deleitar si yo tengo dolores? Bueno, es que deleitarse es algo que escoges de tu corazón y no de tu físico. Escoges de tu voluntad. Piensas que es lo mejor para ti en este momento y entonces sacas el enfoque del problema y te enfocas en la virtud de Dios. Eso es lo que te va a ayudar a enfocarte y deleitarte en Dios. Tienes que sacar la mirada del problema. Es cierto, amados, y lo digo con compasión,
Cuando estamos en una situación difícil donde no hay la salida y aquellos que saben nos dicen no hay salida, es como que meditamos y meditamos al punto de frustrarnos. ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo voy a estar? ¿Y si esto no para, cómo va a progresar? ¿Cuál es la progresión de destrucción de esto que voy pasando? Bueno, eso no es el enfoque que te va a dar la victoria. El enfoque tienes que sacarlo de ahí, dejar de meditar en esas cosas negativas. No vas a negar la realidad, pero deja de pensar y alimentar todas esas preguntas que vienen sin respuesta, sacar la energía de tu enfoque y ponerla en la persona de Dios. Te deleitarás a sí mismo en Dios. Y la promesa es, y Dios no te va a defraudar. Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra peticiones, deseo, también hay teo. Dios te concederá la petición de tu corazón. En este caso, si es tu sanidad, Dios te lo va a conceder. Pero no espere que todos lo crean. Hay mucha gente, profesionales de la religión, que enseñan que Dios nos sana más. Entonces tú tienes que armarte de esa fuerza y determinación de tu corazón y decir, la palabra de Dios dice, aquí está, pastor, está escrito, Salmo 37:4, me voy a deleitar en Dios, porque la Biblia, que es la última autoridad de lo que dice Dios, dice, deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y qué pasa si alguien más no lo cree? Bueno, tienes que escoger, seguir al que no cree y perder tu milagro, o deleitarte en Dios, sacando el enfoque de lo que vives, del que no cree, y poniéndolo en Dios. Hay un principio que dice así, que donde tu enfoque va, ahí detrás de tu enfoque van tus energías. Por eso, amados, cuando estamos en problemas y nos enfocamos en el problema, es como que nuestras energías se van gastando. Por eso luego de que miramos el problema, al tiempo comienza el desánimo, porque el problema nos roba las energías, porque la incertidumbre nos roba las energías. No podemos dormir, no podemos descansar, no podemos funcionar bien. Pero si tú pones tu enfoque en Dios, vas a comenzar a ver que Dios es más grande que el problema. Fíjate esta declaración. Dice, deleítate a sí mismo en Dios. Escucha, te deleitas en Dios, no en tu denominación, no en tus propias actividades religiosas. Te deleitas en la persona de aquel que creó con su palabra los mundos, los universos, que rescata al caído, que resucita a los muertos, que da fuerzas al que no tiene ninguna. Tu enfoque te lleva a deleitarte porque meditas no en la tristeza del problema, sino en la grandeza de tu Dios. Nuestro Dios es grande. Tan grande es que con su palabra puede transformar y hacer lo imposible. Tan grande es nuestro Dios que podemos creer que su palabra interviene, irrumpe, viene, se hace protagonista y entra en acción y cambia toda nuestra circunstancia. Entonces, donde va tu enfoque, va tu energía. A medida que te sigas enfocando en Dios, más energías para adorarle, para vivir, más positivo te vas a sentir. Bueno, es cierto que cuando estamos atravesando el dolor, atravesamos esos tiempos duros, y estamos en cárceles de imposibilidades, es difícil no mirar el problema y desanimarse y frustrarse, pero esta es la clave de la cuestión, esta es la llave para encontrar la salida. Tenemos que hacer un acto de escoger, no rendirnos, sino deleitarnos en Dios. No dejar que seamos hipnotizados, atontecidos por lo que el problema dice, sino sacar los ojos de ahí y clavarlos en la persona del Dios firme que no cambia y deleitarnos en Él. ¿Cómo te deleitas en Dios? Comienzas a decir exactamente lo contrario a lo que la Natividad dice.
lo contrario a lo que la frustración dice. Levantas tus manos, recuerdas que Dios es el creador y le alabas y le dices: Dios hermoso, eres el creador de todas las cosas, eres el sustentador de la vida. Te deleitas en su amor que no cambia. ¿Qué seguridad tengo, pastor, de que su amor no cambia? Mira una cruz en algún lado de tu casa, sale a la puerta de tu pueblo y mira la cruz de la iglesia. Eso significa que Dios te ama hasta la cruz y nunca te abandonará. Entonces comienza a deleitarte que aún en medio de tus problemas, en medio de tus noches duras, sabes que Dios te ama. Y si Dios te ama, Él te va a conceder la petición de tu corazón. Porque te deleitas en la presencia de Dios, Dios te va a conceder el deseo de tu corazón. Sacamos el enfoque del problema y nos enfocamos en Dios. La fe no niega la realidad. Cuando te digo de enfocarte, no estoy diciendo: ojo, niego que estoy enfermo, no me duele. No, eso es una negación que no tiene sentido. Esa es una negación que no ayuda a la fe. La fe no niega la realidad, la fe no niega el dolor, la fe no niega la frustración del problema, la fe no niega que no hay salida, la fe no niega que no encuentran los científicos mi solución. Lo que la fe niega es que lo que ves sea lo único que te corresponde. La fe no niega que la realidad es verdad, que la realidad es del cáncer, de la enfermedad, que la realidad de los problemas son palpables, lo tienes ahí. Sería una persona fuera de su mente negar y decir: oh, no está. No, está ahí. Y porque está ahí lo que no quieres que esté, entonces tomas una determinada acción de tu voluntad y levantas tu enfoque a la persona de Dios. La fe no niega la realidad. La fe dice: hay una mejor. Y yo puedo participar en recibir esa mejor si creo en la palabra de Dios. Acuérdate, acércate a Dios y por ello te vendrá paz y todo te saldrá bien. Deleítate en el Señor y vas a determinar una cosa y te va a ser firme. Deleítate tú mismo en Dios y Dios te va a conceder la petición de tu corazón. Podemos decir: mi deleite está en Dios porque yo sé que Él es mi sanador. Y tú lo sabes, y si no te lo digo en esta noche, si es la primera vez que lo oyes. En Éxodo 15 Dios dijo, y nunca lo negó, y nunca lo cambió: yo soy Jehová Rafa, el Dios que te sana a ti. En la palabra del Señor, Dios nunca dijo: bueno, ahora ya no sana más. No, eso lo dice gente que quiere poner sus doctrinas. La Biblia se explica. Dios dijo: yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el que hace que las sanidades lleguen a tu vida. Yo soy el que hace que lo imposible sea posible para ti. Entonces tienes que deleitarte en ese Dios. No te deleites en el Dios de los religiosos que dicen cosas que Dios no hace. Oh, que pastor, Dios envía cáncer a las personas para que ellos se pongan de rodillas y busquen a Dios. No, Dios no hace eso. Dios no pone cáncer en gente porque Él no tiene cáncer para dar. Puede venir de cualquier otro, pero no de Dios. Dios no tiene enfermedad. Dios no es un viejo anciano enfermo que no puede vivir. Dios no tiene. Dios solamente da lo que tiene. Y lo que Él tiene te da, como dijo Pedro: lo que tengo te doy. Esa es una expresión de Dios. ¿Qué te da Dios? Sanidad. ¿Qué puso Dios en el Nuevo Testamento en los dones del Espíritu? Sanidades, muchas. Sanidades. En el Nuevo Testamento dice: y Dios impartió dones de sanidades, muchas sanidades. Por eso puedes deleitarte en Dios y animarte a creer que dentro de esos muchos dones y poderes espirituales que Dios ha puesto a tu disposición en el nombre de Jesús, hay alguna sanidad que te va a agarrar a ti. Hay algún poder de esos poderes de sanidades que va a llegar a tu casa y te va a levantar. Pero todo esto lo puedes saborear si sacas el enfoque del problema y comienzas a deleitarte en Dios. Recuerda, aquello en lo que tú te enfoques crecerá. Se hará más influyente dentro de ti. Será más dificultoso
porque tu enfoque agranda las cosas. En cambio, si te enfocas en Dios y te deleitas en Dios, pronto vas a ver, escúchame con atención, amado, amada, si te enfocas en Dios y te deleitas en Dios, orando, cantando, escuchando alabanzas, participando, haciendo meditación de las cosas positivas, de los milagros de Dios, de los testimonios gloriosos, pronto vas a ver que el problema va a ser pequeño comparado con Dios. Y te vas a animar a creer que eso que parecía tan grande va a ser algo simple en las manos del que todo lo puede. Vas a dejar de temer de dónde vendrá tu ayuda y vas a decir, Dios es mi defensa. Porque me he acercado a Dios, el Todopoderoso será mi defensa. Está escrito en la palabra del Señor. Bueno, te deleitas porque crees en Dios. Te deleitas porque lo dices y lo crees, no porque lo sientes. Al deleitarte vas a comenzar a sentir luego que tus energías se restablecen. Vas a comenzar a sentir y ver la manifestación del gozo de Dios. Y el gozo de Dios, dijo Nehemías al pueblo, es nuestra fortaleza. Fíjate, tienes que escoger el lugar de fortaleza o el lugar de debilidad. El lugar de debilidad está en enfocarte en lo que sufres sin mirar a Dios. El lugar de fortaleza está en gozarte en lo que Dios puede hacer. Dios sana sus huesos. Gloria a Dios. Dios sana con todo poder. Bueno, voy a terminar en esta noche, esta meditación antes de orar, con dos grandes testimonios. Uno que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, léelo en tu casa. Pero para hacer una breve en contexto, vinieron 3 naciones a pelear contra el rey Josafat y su pueblo. Dios habla cuando él busca a Dios, se acerca a Dios en ayuno y en oración, y Dios habla de que ellos no tenían que pelear, Dios pelearía por ellos. Qué bueno, ¿no? Dios es nuestra defensa. Dios dijo, yo soy la defensa de ustedes. Y le dijo, no hay nada para que ustedes vayan ahí. Y entonces el rey comenzó a declarar que Dios es grande y bueno y maravilloso, y dijeron, algo vamos a hacer. Vamos a ir al campo de batalla, pero no para pelear. Ahí están los 3 campamentos de los 3 enemigos. Y dice que entonces prepararon instrumentos para deleitarse en Dios. Estoy parafraseando, para alabar a Dios, para declarar la grandeza del Dios que no falla. El Dios que dijo, yo voy a pelear por ustedes. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, o sea, cuando ellos sacaron el enfoque de los enemigos que estaban ahí delante de ellos, cuando sacaron el enfoque de lo que podrían perder, su tierra, su gente, sus vidas, y comenzaron a entonar cantos de alabanza, dice la Biblia, en ese exacto momento, cuando, ni antes ni después, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, o sea, cuando se determinaron a hacer algo para deleitarse en Dios, Dios envió un poder y los enemigos se destruyeron a sí mismos. Quiero que lo veas. En el mismo momento en que tú sacas tus ojos del problema y por fe comienzas a deleitarte en la grandeza del Dios bueno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios fiel, algo sucede. Cuando entonaron los cantos de alabanzas, ¡pum! Dios envió un poder y el enemigo se destruyó. Yo me animo a declarar que cuando tú comiences a determinar a deleitarte en Dios, algo va a suceder. Aún me animo a creer que lo vas a sentir en tu cuerpo. El enemigo comenzará a destruirse. Hay otro ejemplo, y con este termino. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas estaban en la cárcel, con grilletes en sus manos, la cárcel protegida por una guardia de soldados, de carceleros, era de noche, y estaban ahí injustamente por predicar la palabra de Dios, pero dice que a medianoche ellos oraban a Dios y cantaban himnos, de tal manera que todos los presos le oían.
déjame decirte, Pablo y Silas sacaron el enfoque de los grilletes apretados, de la sentencia de muerte, del estar con gente que estaban condenados y ellos no merecían estar ahí en un lugar feo, oscuro de sufrimiento. Pero al sacar el enfoque y comenzar a cantar himnos, ¿qué decían los himnos? Dios es grande, Él es santo, no hay como mi Dios, Dios abre los cielos, Dios rescata a su pueblo, alabamos a Cristo. Cuando comenzaron a entonar esos himnos que oían los presos, de repente hubo un terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron, los grilletes se le cayeron, no solo a ellos, a todos los presos. ¿Qué te quiero decir? Hay poder en quitar el enfoque del problema y comenzar a deleitarte en aquel que tiene el poder de darte la respuesta. Escuché a alguien hablar sobre un inconveniente que tuvo en un hotel y dice que en ese inconveniente él entendió que la persona que estaba ahí no tenía el poder de decirle sí, solamente no. Entonces le dijo, mira, tú tienes el poder de decir sí, y la persona dijo no. Entonces llama a alguien superior que tenga el poder de decir sí. Y esto tiene que ver también con nosotros. A veces le damos demasiado poder a las personas que no tienen el poder de decir sí. Le damos mucha autoridad a las enseñanzas filosóficas, a las técnicas, a las doctrinas que no tienen el poder de decir sí. Amado, amada, hay solo uno que tiene el poder de decir sí, y ese es Jesucristo. ¿Por qué vamos a ir a someternos debajo de aquellos que tienen la única opción, un no, cuando podemos deleitarnos en Dios, el Dios que tiene un sí? Cuando todos dicen no, si te deleitas en Dios, Él dice sí. Por eso la palabra esta noche es, deleítate tú mismo, deleítate a sí mismo en Dios. Lleva tu enfoque y tus emociones para deleitarte en Dios, y Él que tiene el poder de decir el sí. Él puede decir sí aunque todos digan no. Él puede decir sí aunque todos estén seguros de que es un no. Él todavía tiene la última palabra. Oh, lo decía mi pastor amado, aquel con el cual conocí al Señor allí en Rosario, Argentina. El reverendo Marc Cabrera decía, Dios siempre tiene la última palabra. Me gusta cómo lo decía, porque Dios siempre tiene la última palabra. Tú puedes decirlo conmigo. Dios siempre tiene la última palabra. Y si tú te deleitas en Dios, la última palabra es sí. Tu petición será contestada. Bueno, vamos a orar en esta noche por estas peticiones que hemos presentado. Ayúdame a clamar a Dios. Es importante que nos animemos a orar los unos por los otros. Es mandato del Señor, orad los unos por los otros para ser sanados. Gloria a Dios. Y recuerda que es importante también darle una actitud de compartir el testimonio. Hace un tiempo, creo que un par de domingos compartí, de que muchas veces no tenemos en cuenta testificar de lo que Dios hace. Y sabe que es importante tener en mente, no solo deleitarme de que Dios me va a contestar, sino compartir ese deleite con otros para que crean. Y el domingo pasado, este domingo, vino una señora, una amada hermana, y compartió su testimonio. Dice, yo oía que la gente se sana y yo tenía mucho dolor en mi estómago por mucho tiempo. Yo decía, ¿cómo es que pasa que Dios no me sana? Bueno, el domingo dio su testimonio, y así debe ser. Y entonces dijo, ahora quiero dar testimonio de que Dios me sanó. Así funciona la cosa. Tenemos que usar la evidencia de Dios que te va a sanar y que tiene el sí para ti, y compartirla con otros. Haz esa declaración con Dios. No es un pacto, no es una promesa, pero dile a Dios en esta noche, Señor, me voy a deleitar en ti porque sé que no hay otro que tenga el sí y porque reconozco que eres bueno y grande. Pero sáname
para que yo pueda compartir el testimonio. Dile, para que pueda enviar el testimonio al pastor Elvi y lo cuente. Para contarle a mi familia que Dios me sanó. Para ir a alguna iglesia del pueblo y decir, yo oré a Dios, me deleité y Él me respondió. Anímense a creer. Ahí donde estás. Vamos a sacar el enfoque de las garras del problema y orientarlo al trono del Dios bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Su carácter es que Dios es bueno. Dios nunca cambia. Nunca su bondad dejará de ser. Y Dios nos ha dado a Jesucristo para que podamos llegar al trono con un nombre que siempre tiene un sí. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, dice la palabra. Padre, oramos en esta noche por José, por María. Oramos por sus vidas. Oramos por ese joven, Señor, que sea libre. Padre, tú tienes el sí que rompe la atadura de la nicotina, de los vapes, de los cigarros electrónicos. Tú rompes las ataduras del alcohol, pones asco en ese joven. Tú sanas a esa niña. Padre, tú tocas esas personas. Toca a mis amados que están conectados y tienen una necesidad. Que la unción, Padre, nos deleitamos en saber que hay una unción de sanidades. Nos deleitamos en saber que cualquier necesidad que estemos enfrentando, tú ya tienes la respuesta. Y tú puedes darnos el sí. Dile conmigo a Dios, Señor, me deleito en ti. Señor, quito el enfoque del problema. Quito el enfoque que me frustra, que me roba la energía, que saca lo peor de mí. Y lo pongo en ti, que me da lo mejor de mí, que me alienta, que me fortalece. Padre, tu gozo es mi fortaleza. Me deleito en tu amor, en tu justicia, en tu perdón. Me deleito en tu misericordia. Me deleito en saber que oyes la oración. Y creo tu promesa como está escrita. Deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dile al Señor, dilo 3 veces. Señor amado, yo me deleito en ti en esta noche. Vamos otra vez. Amado Padre bueno, yo me deleito en tu poder y en tu amor. Otra vez. Padre, me deleito en la grandeza de tu nombre y el nombre de Jesús. Y sé que mi petición tiene un sí en tu trono. Y creo que recibo la sanidad. Padre, toca a mis amados. Aquellos que están sufriendo de algo terminal, aquellos que están sufriendo de problemas en sus huesos, en cualquier órgano de su cuerpo, Padre, sean sanos. En el nombre de Jesús, amado, amada, sé sano. Recíbelo. Sé sano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te va a dar un testimonio. Compártelo luego. Cuando sea la manifestación, mándamelo para que nos gocemos contigo. El milagro más grande, siempre lo digo, no es la sanidad, ni es la provisión financiera, ni es la paz en el hogar, es la salvación. Por eso esta reflexión no estaría completa sin darte la oportunidad que tú le des tu corazón a Cristo. Que tú le permitas a Él que entre y te dé la vida que no tiene fin. Una vida eterna llena de gloria. Que te libere del infierno y reserve un lugar en su gloria para ti. Que te llene hoy ya de una vida nueva. Y eso sucede cuando crees lo que dice la palabra y le das tu corazón. Si quieres, puedes. Dios oye tus palabras. Di conmigo estas palabras. Padre, me deleito en ti. Me deleito en creer que Jesús es el Señor. Me deleito en creer que tú lo levantaste de entre los muertos.
Jesús, entra en mi corazón. Yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonar todos mis pecados y darme nueva vida, redimirme. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de ese espíritu nuevo y bueno, de esa vida abundante que tú tienes. Te doy mi corazón, Jesús. Recíbelo y yo te recibo a ti. Declaro que a partir de hoy toda mi vida es hecha nueva y las cosas viejas pasan porque hay algo nuevo de Dios en mi espíritu. Soy una nueva creación. Llévame de tu mano a esa vida gloriosa que ni puedo imaginar ahora. Te serviré y te seguiré siempre, Jesús. Amén y amén. Amados, si hiciste esta oración, hay nueva vida dentro de ti. Dios va a comenzar a obrar en tu corazón. No te va a hacer un religioso cabeza dura. Te va a llenar de su amor y vas a resplandecer la misericordia de Dios. Busca un lugar donde se predique la palabra en tu pueblo, en tu ciudad, y acércate a oír para crecer en esta fe. Bueno, hemos llegado al final de este hermoso martes. Practica deleitarte en Dios y vas a ver que todas tus montañas y problemas cada vez van a ser más pequeños, porque a medida que enfocas tu corazón en Dios, tus energías descubrirán cuán grande es tu Dios. Acércate a Dios y por ello te sobrevendrá bien. Deleítate en Dios y Él, que tiene el poder de decir sí, te concederá las peticiones de tu corazón. Nos vemos el martes. Invita a alguien más el martes para conectarse. Gracias por ser un partner y ayudarme a llevar este ministerio adelante con tu valiosa ofrenda. Ten una buena semana. Deleítate en Dios y verás cómo tus días son los mejores días aquí en esta vida, como los días de los cielos aquí en la tierra. Dios te ama y nosotros también.